Hoy tenemos la presencia de un especialista, el arquitecto David Durán Galindo, MBA de la Universidad Rey Juan Carlos de España, especialista en gestión de proyectos y obras. También es especialista en inspección de obras municipales. Él se ha certificado para el 2020-2022, es especialista en seguridad y defensa civil y actualmente es docente de la Universidad Andina del Cusco. Bien, arquitecto, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podríamos sensibilizar al personal de los centros financieros para que exijan mejores condiciones de trabajo ante el riesgo de exposición al COVID-19? Buenas noches, gracias Elvira. Yo lo que tengo que decir es desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la especialidad que me ha tocado tener ahora como en los temas de prevención y vigilancia contra el COVID, tengo que establecer que la respuesta es contundente, ¿no? Tenemos que respetar las reglas, tenemos que respetar las normas que emite el Estado para, para todos los trabajos que nos lo dan, ¿no? Y ahora, en esta situación, el Estado ha tenido un compromiso fuerte y lo único que nos queda a nosotros es respetar. Yo he visto al inicio de la pandemia cómo se ha invertido mucho dinero en los militares y los policías que han estado organizando y ordenando a la sociedad, ¿no? Y eso ha tenido un resultado y ese resultado ha sido positivo, ¿no? En el momento que se ha retirado las Fuerzas Armadas, el comportamiento social ha cambiado. Entonces, yo desde mi punto de vista creo que lo que se tiene que hacer es establecer reglamentos muy fuertes con atenciones inmediatas, ¿no? Es decir, si tu entidad bancaria no cumples con los protocolos establecidos, porque las entidades bancarias tienen sus protocolos establecidos, si no los has respetado, esa entidad bancaria tiene que recibir una fuerte multa, porque evidentemente vive del trabajo de peruanos y evidentemente trabaja para peruanos, y el Estado como tal tiene la obligación de hacer respetar a la población, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo podríamos lograr que los empleadores respeten los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de sus trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19? Yo lo considero desde dos puntos de vista. Lo primero es la información, ¿no? Por un lado, estamos fanatizados a que el COVID se transmite, pero de cualquiera de las formas y que no vamos a poder luchar contra él y que es un monstruo que es incontenible, ¿no? Entonces, esa desinformación hace que los empleadores sienten y piensen que no se puede combatir, digamos, este tema, y por esa razón las inversiones como empleadores que van a tener que hacer son excesivas, ¿no? Hemos visto en las fases anteriores, gobierno, que han habido muchas excusas de los empleadores para deshacerse de sus empleados. Y de eso no se trata, esa no es la actitud que debe tener un empleador, ¿no? Entonces, primero tenemos que informarnos de qué es lo que necesitamos y cómo debemos atenderlo. Hay que ver, ¿no?, si a largo plazo nos sale más caro comprar cientos de mascarillas que colocar un pedazo de vidrio o una mica que va a diferenciar el área de atención del área del usuario, ¿no? Y con esa medida física y con esa inversión menor, ¿no?, se establece ya un menor grado de posibilidad de contagio, ¿no? Por otro lado, hay otras estrategias que se están usando en otros países. Desinfección, por ejemplo, ultravioleta, tiene un costo alto de inversión, pero a largo plazo, o sea, estamos hablando de todo lo que vamos a gastar simplemente en alcohol, ¿no? Y eso puede hacerse números y saber cuánto va a costar a largo plazo el gasto de uno u otro, y bajo ese mecanismo se establece qué es mejor, ¿no? Qué es mejor para invertir. Y por el segundo lado, reitero la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? El Estado tiene que ser contundente y el empleador tiene que entender que tiene una obligación moral con sus empleados. Y entonces, por un lado, tiene que saber que tiene una obligación moral, y por otro lado, tiene que entender que el Estado va a intervenir en la salvaguarda otra vez de la población, ¿no? Y que si no tiene la actitud coherente y correcta como empleador, pues va a recibir la sanción que merezca, ¿no? Esa sería mi respuesta, gracias.
Muchas gracias, arquitecto. Como última pregunta, tenemos la siguiente. ¿Cómo cambiar los hábitos de la sociedad y en realidad de la población trabajadora a fin que se preocupen por respetar y hacer respetar sus derechos laborales frente al contexto COVID actual? Efectivamente, todo tiene que partir por un hábito social, ¿no? Pero felizmente somos una sociedad joven y los hábitos son contagiosos, ¿no? Una muestra clarísima del tema social es que cuando encontramos una calle sucia, nosotros aportamos en ensuciar la calle. Y cuando encontramos una calle limpia, nosotros evitamos ensuciar la calle. Entonces, bajo ese mismo lineamiento, yo creo que todo parte por un hábito y ese hábito tiene que ser del agente cero o la primera persona. Y esa primera persona somos nosotros, ¿no? Nuestro ejemplo no son nuestras palabras, nuestro ejemplo no es nuestra forma de vestir, nuestro ejemplo no es nuestro apellido, nuestro ejemplo es nuestra actitud frente a lo que está sucediendo ahora en el contexto COVID y frente a la sociedad. Conversando acerca de este tema, establecemos que el COVID se ha generalizado básicamente por un tema de empatía. La empatía tiene mucho que ver con las condiciones como se ha dado la propagación del COVID, ¿sí? Yo no tengo la empatía de saber utilizar, clasificar y colocar mis desperdicios en la zona que debe estar. Y por esa razón es que yo puedo contagiar al personal de limpieza, ¿no? El COVID ha bajado todos estos estratos sociales, ¿no? Una de las cosas que se ha demostrado es que ahora la población vulnerable ante el COVID es la gente de mayor edad, y la gente de mayor edad termina siendo los jefes, los directores, los gerentes municipales, o la gente pues, que está en esos cargos altos es porque tiene un grado de experiencia, y ellos terminan siendo la población más vulnerable y los planes de prevención terminan atendiéndolos a ellos. Entonces, nuevamente, es un tema de actitud social, ¿no? Si nosotros nos comportamos como la gente cero, es decir, como la primera persona que no va a botar basura en la calle, entonces vamos a encontrar calles limpias. De igual forma, si nosotros nos comportamos respetando el distanciamiento social, con contundencia, pero con respeto, haciendo, ayudando a respetar las normas sociales, no permitiendo a la gente que se acerque demasiado, ayudando, limpiándose las manos, regalando, de repente esa es una actividad positiva, regalando mascarillas a personas que realmente no tienen posibilidad de comprar. Esta situación va a hacer que la sociedad empiece a responder, ¿no? Es una contraprestación. La sociedad va a responder de una manera positiva si nosotros actuamos de una manera positiva. Esa sería mi respuesta, gracias. Muchas gracias. Arquitecto, pensando en una solución frente a la situación que nos está ocupando, quisiera que más o menos usted nos dé un enfoque personal respecto a qué entidades deberían de ser las que se encarguen de fiscalizar o en todo caso de sancionar aquellas entidades bancarias que no están cumpliendo con salvaguardar con la vida y la salud de sus trabajadores. Normalmente en mi especialidad, las entidades de más alto rango terminan siendo los ministerios, ¿no? Entonces, sin embargo, para este caso, lo que yo tengo que establecer es que es un tema de empleado a empleador. Entonces, más bien es la SUNAFIL la que en este caso tiene que establecer nuevos mecanismos, tiene que volverse creativa esta entidad para poder salvaguardar, poder cuidar los intereses. Nuevamente estamos hablando, ¿no? Esta superintendencia que es estatal, tiene otra vez que empezar a tomar pues una actitud fuerte frente a estas entidades bancarias. Está de más decir que las entidades bancarias operan con el dinero que nosotros los pobladores les prestamos, ¿no? Y entonces, y ellos ganan una gran cantidad, eso es, este es un negocio bastante rentable, ¿no? Entonces, se tiene que atender de esta manera el tema, ¿no? Evidentemente hay muchas críticas al Estado que se les está invirtiendo a las grandes entidades, a las empresas grandes,
a las medianas empresas se les está dando mucho dinero, a las microempresas y a los que andamos de a pie, a los que no estamos legales, no nos está regalando un centavo el Estado y hay mucha crítica al respecto. Pero más allá de eso, tenemos que entender que es una situación entre empleado y empleador, ¿no? Entonces, también tenemos que de repente sincerar la actividad, la actitud que tenga el empleado, ¿no? De poder entender cuáles son sus derechos, ¿no? Y para eso, evidentemente la misma SUNAFIL es la que tiene que establecer mecanismos de atención, mecanismos de propagación de la información, ¿no? Que sea abierta, y establecer también estas propagandas que diga, oye, tú tienes algún problema con tu empleador, ven, quéjate conmigo, yo te voy a hacer respetar, ¿no? Y indicar también cuáles son los mecanismos. Estos son los canales de atención y además, ¿no? Evidentemente lo que sucede con los empleados es que evitamos enfrentarnos a nuestro empleador para no ser despedidos, ¿no? Entonces, ahí la SUNAFIL también tiene que establecer pues estos mecanismos de decir, oye, vamos a salvaguardar tu puesto de trabajo, o sea, no porque estés exigiendo tus derechos quiere decir que el empleador va a tener la posibilidad de despedirte, sino todo lo contrario, vamos a protegerte de forma legal, vamos a blindarte para que puedas hacer respetar tus derechos y por ende las entidades, otra vez va a ser una contraprestación, las entidades van a reaccionar y van a tomar la actitud adecuada, van a tener el comportamiento adecuado a estas circunstancias. Gracias. Muchísimas gracias. Solamente para terminar, arquitecto, nos ha llamado la atención aquella respuesta que nos dio y nos comentó respecto a que si se va a hacer un análisis costo-beneficio, por ejemplo, respecto a cuánto vamos a gastar frente a las medidas que tenemos que tomar ahora a corto y a mediano plazo, con el jabón, el alcohol, nos mencionaba el tema de la radiación ultravioleta. Hay algunos mitos, justamente quisiera que usted nos aclare esto. Habíamos visto alguna información que se filtraba por redes en la cual señalaban que había unos termómetros láser que nos ponen en los centros comerciales o en los mercados, que supuestamente están afectando a las neuronas y podrían tener efectos negativos en el desempeño de las personas. Bueno, yo quisiera que nos comente un poco más del tema de la radiación ultravioleta. No sé si nos afecta y en todo caso sería interesante también abordar este tema porque realmente va a haber un presupuesto muy elevado no sé, en los próximos por lo menos 5 meses en todas las instituciones, en las Fuerzas Armadas, en los hospitales. Entonces, yo creo que sería una solución adecuada, pero quisiera que usted nos dé su base científica y qué evidencias y qué nos puede comentar para poder de alguna manera romper este paradigma, ¿no? A ver, quisiera que nos responda, por favor. Muchas gracias, con mucho gusto. Mira, la verdad es que lo que tiene que suceder es que nosotros tenemos que hacernos de implementos que tengan la calidad adecuada, ¿no? Un tema sencillísimo es el tema de las mascarillas KN95 y las N95, ¿no? Actualmente en el mercado estas mascarillas uno las puede encontrar desde 4 soles 50, hasta 25 soles. Y cuando uno revisa la mascarilla, tiene las mismas condiciones físicas, pero en apariencia, porque unas están cumpliendo diferentes protocolos de calidad, unas tienen ISO, otras vienen con certificado y otras son flagrantemente bambas, ¿no? Están siendo hechas en los lugares donde no reciben ninguna certificación, ¿no? Entonces, lo mismo está sucediendo con estos termómetros. Lo que pasa es mitad cierto y mitad falso. Hay termómetros de distancia que sirven para medir la temperatura, pero estos termómetros tienen que ser colocados en alguna parte del cuerpo especial, ¿no? Entonces, los termómetros más baratos, que miden a distancia la temperatura, miden la distancia en la planta de los pies. Y hay entidades que por hacerse el ahorro y no preguntan, porque yo recibo un producto y no leo la ficha técnica, entonces han comprado el producto que salía en el internet, el más barato, lo han comprado y resulta que no sirve para medir la temperatura en la frente,
sino sirve para medir la temperatura en la planta del pie, ¿no? Ujú. Y motivo de este episodio es que se ha dicho, pues, ese termómetro te deja ciego, ese termómetro te quema neuronas, ¿no? Entonces, es medianamente cierto y medianamente falso. Finalmente, lo que sí es cierto es que ese termómetro no está cumpliendo su función, no está trabajando. Entonces, si alguna persona asintomática con un poco de fiebre está entrando al establecimiento, ese termómetro no lo va a alertar, ¿no? Y entonces hay una posibilidad de contagio ahí muy poderosa, ¿no? Lo segundo que a mí sí me interesa de forma personal contestar es el tema de la radiación ultravioleta, ¿no? En realidad es la luz ultravioleta de onda corta, ¿no? Es la misma luz del sol, que tiene varias ondas, ¿no? Diferentes. Las de onda corta son las que sirven para esterilizar espacios, ¿no? Entonces, recordemos que nuestros ancestros nos decían, oye, si estás enfermito, sale un ratito al sol, que el sol va a matar tus gérmenes, ¿no? Entonces, es esta la teoría basal, digamos, de este tema. Por otro lado, hospitales o cualquier personal que esté dentro del centro médico o que tenga una especialidad médica, por ejemplo, los dentistas utilizan la luz ultravioleta para esterilizar los implementos que usan y justamente sabemos que los dentistas trabajan con los fluidos de mayor alcance al COVID, ¿no? Entonces, ellos necesariamente tienen que esterilizar todos sus implementos con luz ultravioleta y esto es conocido por ellos mucho antes de la existencia del COVID, ¿no? Porque evidentemente la luz ultravioleta así como esteriliza los espacios frente a estos, al COVID propiamente dicho, también desinfecta toda clase de gérmenes, ¿no? Inclusive cuando uno expone un espacio a la luz ultravioleta y uno regresa, pues siente olor a quemado. ¿Qué se están quemando? Se están quemando los ácaros, se están pulverizando y desintegrando todas estas partículas que están flotando en el aire y que no son tan saludables. Entonces, la luz ultravioleta es utilizada en hospitales. En cualquier hospital epidemiológico, ¿no? La zona de epidemiología coloca en el techo de la habitación una luz ultravioleta de onda corta, que es lo que estoy mencionando, y esteriliza la cama, esteriliza todo el área de atención, ¿no? La luz ultravioleta sirve para limpiar todo aquello que toca la luz, ¿no? Y vuelvo a repetir, médicamente hablando, esto los médicos o dentistas o gente que esté cercana al tema de salud conoce y sabe de estas prácticas que, vuelvo a repetir, para temas epidemiológicos son exigidas, ¿no? Entonces, la luz ultravioleta yo creo que es vuelvo a repetir, ¿no? Es costoso, digamos, el precio inicial, pero a largo plazo yo creo que es una inversión positiva porque asegura el trabajo de desinfección, ¿no? Y finalmente ahora ya hay en el mercado robots radiocontrolados o inclusive completamente automatizados que no requieren la participación de un humano y pueden entrar a estos sitios pues que se sabe que han sido infectados por COVID. Eso lo han usado en China y eso lo han usado, bueno, en realidad eso lo usan en los países del primer mundo, ¿no? Entonces ya no va el hombre a esterilizar, sino envía un robot con luz ultravioleta que está limpiando todo el espacio y luego evidentemente ya el hombre interviene una vez que se demuestra que el espacio está esterilizado completamente, ¿no? Entonces yo sí considero que esta es una alternativa que puede ser positiva. Creo que los bancos, ya que estamos hablando de eso, tienen perfectamente la posibilidad de hacerse de estos aparatos y evidentemente tienen un montón de funciones, ¿no? Podemos tener en la bóveda y en la bóveda prender la luz ultravioleta para que esté desinfectando todos los billetes de los cuales no se sabe qué procedencia han tenido, ¿no? Y en realidad funciona también muy rápido, ¿no? Dependiendo de la distancia que tenga el punto de luz al objeto que esté tocando, pues se requieren 5, 10, 15 minutos de exposición a la luz y ya está completamente esterilizado. Lo que sí es cierto en este tema, y eso sí tengo que ser sincero, es que así como cuando se inició con estas bandas o con estas cañones, digamos, de desinfección, en los que uno tenía que pasar y le echaban, sabe Dios lo que nos echaban, señores, nos echaban cloro a la piel, nos echaban cloro a la ropa, nos echaban qué gases, gases sin la intervención de ningún médico, ningún especialista en gases, ¿qué nos mandarían pues para desinfectarnos si nos
nos han alterado efectivamente, ahora están prohibidos, y eso es algo que hay que decirlo, ¿no? Entonces, Sí. es el mal uso, o sea, es una buena idea, pero es el mal uso de esta buena idea, porque evidentemente hay compuestos químicos que son nocivos para la piel. De igual forma, la luz ultravioleta es nociva, no a corto plazo, a largo plazo, es como la luz del sol, ¿no? Si yo me expongo mucho tiempo al sol, me voy a quemar. Si yo miro el sol durante mucho tiempo, me voy a quedar ciego. O sea, es una cosa lógica. Entonces, igual, la luz ultravioleta es perjudicial para la vista y para la piel en mucho tiempo de exposición, digamos, ¿no? Pero evidentemente cuando uno utiliza este material tiene que tener la ropa adecuada. Básicamente se trata de eso, la utilización de la luz ultravioleta, ¿no? Esa sería mi respuesta, gracias. Muchísimas gracias, de verdad nos ha culturizado y la verdad que también sería ideal, ¿no? Exponer este tipo de ideas a los sectores, quizás a corto plazo tengamos algunas respuestas positivas, ¿no? De los sectores, porque es mucho más sencillo hacer este manejo, inclusive con el tema de los billetes, de las monedas. Yo creo que para el sector de la banca va a ser algo realmente innovador y positivo. Entonces, le agradezco y esperemos pues que dentro de poco, aparte de cambiar los hábitos que usted nos ha comentado, también podamos generar mejores costumbres en nuestros empleadores. Muchísimas gracias. Buenas noches, arquitecto. Muchas gracias a ti. Buenas noches también.